The vast Mediterranean awakens with the dawn, and with it, the timeless commerce of the Phoenician fleet. Ensure the purple dye is secure, Character B. Yes, Character A. We will load the grain next. El viento del Mediterráneo golpeaba los muelles como un susurro antiguo. En los puertos de Fenicia, las velas se alzaban y caían como pulmones vivos, respirando comercio, poder y ambición. Las naves llegaban cargadas de cedro del Líbano, especias del desierto, metales brillantes y telas teñidas de púrpura, un color reservado para quienes gobernaban. Fenicia no era solo un conjunto de ciudades ricas, era una idea, un lugar donde el mar obedecía al hombre y donde el intercambio no se limitaba a bienes, sino también a creencias. Allí, el comercio y el culto caminaban juntos. El oro sostenía los templos y los templos legitimaban el poder. En Sidón, una de las joyas del mundo fenicio, esa unión era total. Allí surgió Etbal. No llegó al trono por herencia ni por consenso. Llegó porque entendía algo que pocos comprendían, que los pueblos pueden ser dominados más fácilmente por lo que creen que por lo que temen. Antes de ceñirse la corona, Etbaal había sido sacerdote, conocía los rituales, las palabras exactas que estremecen al pueblo, el humo que hace llorar, el silencio que obliga a obedecer. Cuando tomó el poder no separó el altar del trono, los fusionó. Sidón se transformó. Los templos crecieron, las estatuas se multiplicaron y la religión dejó de ser solo fe para convertirse en sistema. Etbaal no buscaba únicamente gobernar una ciudad, soñaba con algo mayor, una red de influencia que se extendiera más allá de Fenicia, uniendo reinos mediante alianzas, símbolos y matrimonios. Para lograrlo necesitaba algo más que ejércitos. Necesitaba ya un rostro. Ese rostro nació una noche entre cortinas de lino fino y lámparas de aceite perfumado. Jezabel, el nombre no fue elegido al azar, era un nombre cargado de misterio, de invocación, de destino. Para Etbaal, su hija no era solo descendencia, era proyecto. Desde el primer día, Jezabel fue criada no como una niña, sino como una herramienta de poder. Mientras otras hijas de la nobleza aprendían canciones y bordados, ella aprendía a observar, escuchaba negociaciones detrás de los velos, memorizaba rutas marítimas, aprendía las lenguas de los comerciantes y el lenguaje invisible de la persuasión. Aprendió pronto que una palabra, dicha en el momento correcto, vale más que una espada. Su educación fue doble, política y sagrada. Jezabel creció entre mapas del Mediterráneo y relatos de antiguos pactos. Aprendió qué reino necesitaba grano, cuál ansiaba acceso al mar, cuál temía el aislamiento, pero también aprendió los rituales, los símbolos, las historias que convierten el miedo en devoción y la incertidumbre en fe. Etbaal la observaba con atención, sabía que los imperios no siempre se construyen con murallas, a veces se construyen con imágenes. Cuando Jezabel llegó a la adolescencia, su presencia comenzó a transformar el palacio. Su belleza no era dulce ni sumisa, era calculada. Sus ojos miraban sin prisa, como si midieran a quienes la rodeaban. No necesitaba alzar la voz, bastaba que hablara para que el silencio se impusiera. Aprendió a aparecer y desaparecer, a sonreír cuando convenía, a guardar el rostro de piedra cuando el momento lo exigía. Jezabel no fue educada para obedecer, fue educada para influir. Pronto comenzó a participar en ceremonias públicas, no como espectadora, sino como símbolo, vestida con telas púrpuras, perfumada con esencias lejanas, caminaba en procesiones que mezclaban religión y poder. El pueblo no la veía solo como princesa, la veía como señal de prosperidad. Etbaal comprendió que había creado algo más que una heredera, había creado un emblema. Mientras tanto, al sur, el reino de Israel buscaba estabilidad. Samaria necesitaba comercio, acceso al mar, alianzas fuertes. El joven rey Acab sabía que su reino, encerrado en tierra, dependía de rutas que no controlaba. Fenicia, con sus puertos y flotas, era la llave.
Cuando la comitiva israelita llegó a Sidón, la ciudad respondió con espectáculo. Músicos, danzantes, sacerdotes. Todo estaba cuidadosamente preparado. Sidón no recibía a Acab solo como rey extranjero, sino como oportunidad. Acab quedó impresionado. El palacio no era solo residencia real, era santuario, escenario y mensaje. Las paredes hablaban de dioses, de poder, de permanencia. Ed-Baal lo recibió con cortesía medida, como alguien que ya conocía el resultado. Durante días discutieron rutas, intercambios, beneficios, cedro a cambio de grano, protección marítima a cambio de estabilidad. Todo parecía avanzar hacia un acuerdo inevitable, pero Ed-Baal aún no había jugado su carta final. En un banquete nocturno, cuando el vino suavizaba las defensas y el incienso llenaba el aire, el rey de Sidón habló con voz tranquila. Los pactos escritos se rompen, los pactos de sangre perduran. Y entonces hizo la propuesta. Te ofrezco a mi hija Jezabel como esposa. El silencio cayó sobre la mesa. Acab comprendió al instante que no se trataba solo de matrimonio. Jezabel no era una dote, era una alianza viva. Aceptarla significaba abrir la puerta no solo al comercio fenicio, sino a su visión del mundo. Pidió tiempo. Esa noche Acab debatió con sus consejeros. Unos hablaron de prosperidad, de puertos abiertos, de riqueza. Otros susurraron advertencias. Con Jezabel vendría algo más, algo invisible, pero poderoso. Al amanecer la decisión estaba tomada. Cuando Acab aceptó, las puertas del salón se abrieron. Jezabel entró sin bajar la mirada. No avanzó como una mujer entregada, sino como alguien que llega a ocupar su lugar. Sus ojos se cruzaron con los del rey de Israel, y en ese instante ambos entendieron que el pacto iba más allá de lo político. Más tarde, en un jardín interior, Acab le preguntó qué esperaba de esa unión. Jezabel respondió sin titubear: espero un reino donde gobernemos juntos. Tú conoces la espada y la tierra, yo conozco el altar y la palabra. No era una promesa, era un plan. Al día siguiente la caravana partió hacia Samaria. No viajaban solos. Sacerdotes, escribas, símbolos y rituales los acompañaban. Jezabel no llevaba solo joyas, llevaba una visión. Cuando las murallas de Samaria aparecieron en el horizonte, el pueblo aún no lo sabía, pero algo había cambiado para siempre. Una nueva historia estaba a punto de comenzar. Samaria despertó aquella mañana con un rumor distinto. No era el ruido habitual de los mercados, ni el canto de los pastores al amanecer. Era un murmullo expectante, una corriente invisible que recorría las calles y subía hasta las murallas. La caravana real regresaba, y con ella venía algo que el reino nunca había visto. Las trompetas anunciaron la llegada del rey. El polvo del camino se levantó como una nube dorada mientras los carros avanzaban. El pueblo se agolpó en las puertas, buscando ver de cerca a la princesa extranjera de la que tanto se hablaba. Cuando Jezabel apareció envuelta en telas que reflejaban la luz del sol, el silencio se impuso por un instante. No era solo su vestimenta lo que llamaba la atención, era su porte. Caminaba como si conociera cada piedra del palacio, como si Samaria le perteneciera desde antes de cruzar sus muros. Algunos se inclinaron por respeto, otros observaron con desconfianza. Todos, sin excepción, sintieron que estaban presenciando el inicio de algo nuevo. En el salón del trono, Acab alzó la voz y la presentó como reina. No habló de condiciones ni de concesiones, habló de prosperidad, de alianzas, de un futuro más amplio para Israel. Jezabel permaneció a su lado, inmóvil, con una serenidad que imponía respeto. Su silencio decía tanto como el discurso del rey. Ese mismo día, Acab ordenó algo que sorprendió a la corte. Un segundo trono sería colocado junto al suyo, no detrás, no a un costado discreto, sino al mismo nivel. El mensaje era claro: Jezabel no sería un adorno real, gobernaría. Cuando ocupó ese asiento por primera vez, lo hizo sin titubeos, miró a los nobles, a los sacerdotes y a los embajadores con la calma de quien evalúa un terreno nuevo. Desde ese momento, cada audiencia se celebró bajo la mirada de dos soberanos. Jezabel entendía el poder como pocos. Sabía que los cambios bruscos provocan resistencia, pero la seducción abre puertas. Sus primeros pasos fueron medidos.
No habló de dioses ni de altares, habló de generosidad, ordenó distribuir regalos traídos de Sidón, telas finas, perfumes desconocidos, joyas delicadas. Las mujeres de la nobleza quedaron fascinadas, pronto imitaron su forma de vestir, su manera de caminar, su estilo. Jezabel no necesitó imponer su presencia, la convirtió en tendencia. En los banquetes se mostraba cercana, escuchaba, preguntaba, sonreía, aprendió rápido los nombres de los influyentes, sus temores, sus ambiciones. Cada conversación era una inversión, cada gesto una semilla. Mientras tanto, en privado hablaba con el rey. No discutía, sugería. Le hablaba de Sidón, de cómo sus dioses eran honrados con celebraciones que unían al pueblo. Le hablaba de Baal como señor de la lluvia y la fertilidad, como garante de cosechas abundantes. Comparaba, sin atacar directamente, el silencio del Dios invisible de Israel con la presencia tangible de estatuas, rituales y festividades. El pueblo necesita ver para creer, decía con suavidad. La prosperidad nace donde la fe es cercana. Acaba escuchaba. No porque hubiera abandonado del todo las tradiciones de sus padres, sino porque la promesa era tentadora. Su reino necesitaba estabilidad. El recuerdo de guerras y sequías aún pesaba. ¿Qué daño podría hacer honrar a otros dioses si eso traía abundancia? Así, poco a poco, las ideas de Jezabel comenzaron a tomar forma. Primero fue un altar discreto, levantado con el argumento de honrar a los aliados fenicios. Luego, un espacio más amplio, adornado con columnas y símbolos extranjeros. Los mejores artesanos fueron convocados. La estructura creció en el corazón de Samaria como una declaración silenciosa. Jezabel observaba con atención. Sabía que los símbolos, una vez normalizados, se vuelven costumbre. En las plazas comenzaron a celebrarse festividades nuevas, música diferente, danzas desconocidas, rituales que prometían bendiciones visibles. El pueblo acudía por curiosidad, luego por costumbre, finalmente por convicción. La nobleza fue la primera en participar abiertamente. Vestían ropas con emblemas extranjeros, ofrecían presentes, hablaban de prosperidad. El pueblo, viendo a sus líderes involucrados, siguió el ejemplo. No todos estaban de acuerdo. Algunos sacerdotes murmuraban, algunos ancianos recordaban las antiguas advertencias, pero sus voces eran débiles frente al esplendor de lo nuevo. Fue entonces cuando apareció una voz distinta. Elías no vestía ropas lujosas ni hablaba con cortesía diplomática. Caminaba entre aldeas y mercados con un mensaje directo, incómodo. Advertía que el corazón del reino se estaba desviando, que la prosperidad comprada con idolatría no dura. Muchos se burlaron, otros se apartaron con indiferencia. Para Jezabel, aquel profeta no era más que un obstáculo menor, un eco del pasado, pero Elías no se limitó a hablar en las plazas, entró al palacio. Su presencia rompió la armonía artificial de la corte, sus palabras fueron claras, el abandono del Dios de Israel traería consecuencias. No habló de política, habló de juicio. Acab respondió defendiendo su decisión, argumentó que buscaba el bienestar del pueblo, la paz, la riqueza. Elías replicó que ningún reino se sostiene cuando su fundamento es falso. Jezabel observó el intercambio desde la distancia. No discutió con el profeta, no lo confrontó directamente, sonrió apenas, como quien escucha a alguien que no entiende el juego real del poder. Poco después, la advertencia comenzó a tomar forma. El cielo se cerró. Los días pasaron sin lluvia. Al principio nadie se alarmó. Luego los ríos comenzaron a bajar, los campos se agrietaron, el ganado enfermó, el murmullo de prosperidad se transformó en inquietud. Jezabel reaccionó con rapidez. Ordenó rituales más elaborados, procesiones, cantos, ofrendas. Los sacerdotes clamaban por lluvia. Las celebraciones se intensificaron. La reina misma se mostraba en los altares, levantando las manos, invocando a Baal con voz firme, pero el cielo permanecía inmóvil. Los meses se convirtieron en años. 3 años y medio, sin una gota de agua. El hambre comenzó a golpear las puertas de Samaria. En los mercados, los precios subieron. En los hogares, la desesperación creció.
el pueblo empezó a murmurar. ¿Dónde está la promesa? ¿Por qué los dioses no responden? En secreto, algunos recordaban las palabras de Elías, susurraban el nombre del Dios antiguo con temor y esperanza mezclados. Jezabel, lejos de ceder, endureció su postura, intensificó los rituales y persiguió a quienes cuestionaban el nuevo orden. Para ella, retroceder significaba perder el control de la narrativa. Acab se encontraba atrapado entre la fe heredada y la promesa incumplida, entre la advertencia del profeta y la influencia de su esposa. Fue entonces cuando Elías volvió a aparecer con una propuesta que cambiaría el rumbo de la historia. Un desafío público: convocar a todo el pueblo, a los profetas de Baal y a los de Acera, subir al monte Carmelo. Allí, delante de todos, se decidiría quién era el Dios verdadero. La noticia corrió como fuego. El pueblo desesperado acudió en masa. No buscaban espectáculo, buscaban respuesta. Jezabel aceptó el desafío convencida de su victoria. Para ella era la oportunidad de silenciar al profeta y reafirmar su poder. En el monte, bajo un cielo implacable, se levantaron los altares. Los profetas clamaron, danzaron, gritaron durante horas. Nada ocurrió. Cuando Elías tomó su turno, el silencio fue absoluto. Lo que sucedió después sacudió a la multitud y quebró la narrativa que Jezabel había construido con tanto cuidado. El pueblo cayó de rodillas. La lluvia regresó. La sequía terminó. Pero la guerra espiritual apenas comenzaba. Jezabel no vio en aquello una derrota final. Lo vio como una humillación que debía ser vengada. Juró acabar con Elías y recuperar el control perdido. Mientras la lluvia empapaba la tierra reseca, en el palacio de Samaria se gestaba la siguiente etapa de su plan, una etapa más oscura, más calculada, donde el poder ya no se limitaría a seducir. El reino había visto la verdad por un instante. Ahora Jezabel se preparaba para demostrar hasta dónde estaba dispuesta a llegar para no perderlo todo. La lluvia cayó sobre Samaria como un suspiro largamente contenido. La tierra, agrietada por años de sequía, bebía sin preguntar. Los ríos despertaban, los campos volvían a respirar y el pueblo, empapado y tembloroso, recordaba el momento en que había gritado al unísono que el Dios antiguo seguía vivo. Por un instante el reino pareció detenerse, pero el poder rara vez acepta la pausa. En el palacio, Jezabel observaba el aguacero desde una galería elevada. Su rostro no reflejaba alivio, sino cálculo. Había perdido algo más que una disputa pública, había perdido el control del relato, y para alguien que gobierna con símbolos, eso es intolerable. No habló de derrota, no habló de error, habló de traición. Un hombre no puede deshacer lo que hemos construido, dijo. Un momento no puede borrar un sistema. Aquella noche, los pasillos del palacio se llenaron de susurros, mensajes discretos, órdenes que no quedaban por escrito. Jezabel entendía que el desafío del monte había sido público, pero la respuesta debía ser silenciosa. Elías debía desaparecer. La amenaza llegó al profeta como un viento frío. No fue cobardía lo que lo hizo marcharse, fue prudencia. Sabía que la reina no descansaría. Se retiró al desierto y el reino volvió a dividirse entre quienes recordaban el fuego y quienes temían el poder del trono. Acab, por su parte, quedó atrapado en el centro. La lluvia había vuelto, pero la paz no. Su autoridad se debilitaba bajo la sombra de una reina que no aceptaba límites y bajo la memoria de una palabra que no podía borrar. Fue entonces cuando el deseo lo traicionó. Junto al palacio había una viña cuidada con esmero. No era grande, pero era fértil, heredada por generaciones. Acab la codició no por necesidad, sino por cercanía. Quiso convertirla en huerto, ofreció intercambio, dinero, alternativas. El dueño se negó, no por rebeldía, sino por fidelidad a su herencia. Acab regresó al palacio abatido, con el gesto de un rey al que le han dicho no. Jezabel lo encontró así y sonrió con una mezcla de ironía y decisión. ¿Desde cuándo los reyes aceptan negativas?, preguntó. Déjalo en mis manos. No levantó ejércitos, no alzó la voz, usó el sistema. Cartas selladas, órdenes formales, acusaciones fabricadas, todo envuelto en apariencia de legalidad. El resultado fue rápido y devastador.
La viña cambió de manos sin que el rey manchara directamente las suyas. Cuando Acab descendió a tomar posesión, creyó que el asunto había terminado. No lo estaba. Elías apareció de nuevo como una sombra imposible de evitar. No gritó, no gesticuló, habló con la serenidad de quien no negocia con el poder humano, recordó al rey que ninguna firma borra la verdad, que ninguna corona compra justicia, pronunció palabras duras, no como amenaza personal, sino como consecuencia. El linaje que se había construido sobre manipulación y soberbia se desmoronaría. El juicio no sería inmediato, pero sería inevitable, y por primera vez en mucho tiempo, Acab se quebró, se humilló, reconoció su error. Aquella grieta retrasó el desenlace, pero no lo anuló. La semilla ya estaba plantada. Jezabel, en cambio, rió. Las palabras no gobiernan, dijo. Gobernamos nosotros. El tiempo avanzó. La guerra volvió a llamar a las puertas de Israel. En busca de gloria y estabilidad, Acab marchó al combate, intentó engañar al destino, ocultándose entre los soldados, pero el azar no protege a quienes ignoran la advertencia. La noticia llegó a Samaria como un golpe seco. El rey había caído. El carro regresó manchado de sangre. El pueblo recordó, con un escalofrío, las palabras que habían sido pronunciadas tiempo atrás. La primera parte de la sentencia se había cumplido. En el palacio, Jezabel permaneció inmóvil. El duelo fue breve. No hubo arrepentimiento, hubo furia. Redobló los rituales, reforzó los altares, convencida de que la respuesta no era retroceder, sino avanzar con más fuerza. El trono pasó a manos de sus hijos. Uno tras otro continuaron el mismo camino. La influencia de Jezabel era total. No gobernaba oficialmente, pero nada se decidía sin su aprobación. El reino se mantenía en pie, pero por inercia. La corrupción se había normalizado, hasta que el sistema mismo comenzó a romperse. Un accidente, una consulta equivocada, una palabra ignorada. El heredero cayó enfermo y buscó respuesta en dioses que no podían responder. La sentencia fue clara. El trono volvió a quedar vacío, la paciencia del tiempo se agotaba. En silencio, lejos de los palacios, se preparaba un cambio definitivo. Un comandante fue ungido con una misión incómoda: poner fin a una casa que había desviado al reino entero. No fue ambición personal, fue ejecución de una consecuencia largamente anunciada. Cuando el nuevo líder avanzó hacia la ciudad, Jezabel entendió que no se trataba de una negociación. Aún así, decidió enfrentar el final como había vivido, con desafío. Se adornó, se presentó en lo alto, no como una mujer derrotada, sino como un símbolo que se niega a desaparecer. ¿Vienes en paz?, preguntó con burla. La respuesta no fue un discurso, fue una orden. Las manos que durante años la habían servido, esta vez no la sostuvieron. El poder que había construido con manipulación se volvió contra ella. El desenlace fue rápido, sin ceremonia, sin gloria. Así terminó Jezabel. No con arrepentimiento, sino con silencio. La ciudad quedó en calma, no hubo celebración, solo un descanso extraño, como si la tierra misma hubiera soltado un peso. El nuevo gobernante limpió los restos del sistema antiguo, no por venganza, sino por necesidad. El reino necesitaba volver a aprender a distinguir entre autoridad y manipulación, entre fe y espectáculo. Con el tiempo, el nombre de Jezabel dejó de pronunciarse como título y comenzó a mencionarse como advertencia, una advertencia eterna, porque el poder que seduce sin verdad, que promete sin límites y que se alimenta del orgullo, siempre cobra su precio. Puede tardar, puede disfrazarse, pero nunca desaparece. Y así, entre ruinas silenciosas y campos que volvieron a florecer, Israel aprendió, demasiado tarde, que ninguna corona es más fuerte que la palabra que no se quiebra. El viento volvió a recorrer Samaria, ya no traía promesas vacías, traía memoria, traía memoria, traía memoria,